Ya, continuamos. Ya, entonces, eso es lo bonito que tiene que relacionar bastante. No solamente, como te digo, el dolor tiene que ver con un aspecto sensitivo, por eso es la dualidad de dolor. Aspecto sensitivo que es ocasionado acá por las fibras, ¿sí? Como te dije acá por las fibras A, delta y C, el aspecto sensitivo, y tiene que ver con el aspecto conductual a nivel de la corteza límbica, a nivel del aspecto emocional que tiene que ver con la corteza frontal. Es importante ese aspecto, ¿de acuerdo? Emocional. Entonces, nunca te olvides, dualidad del dolor, sensitivo y en el aspecto emocional, ¿de acuerdo? Continuamos. Chao, nos vemos. Bueno, en la corteza límbica vamos a ver que el tálamo, como te dije, las áreas de programa 24, 29 y 30, ¿de acuerdo? Esto va a ser de la conducta, nunca te olvides de la conducta, ¿ya? ¿Esto cómo es, chicos? Esta corteza, de la corteza límbica, envía fibras, conexiones, hacia la sustancia pericodental. Esta sustancia pericodental está en todo el tronco encefálico, ¿de acuerdo? Eso recordamos. La sustancia pericodental, si tú recuerdas muy bien, tiene que ver con varios núcleos, ¿sí? La sustancia pericodental tiene que ver con varios núcleos, chicos. Tiene que ver con un núcleo de locus ceruleus, ¿sí? Que tiene que ver con la adrenalina, liberación de adrenalina. Imagínate, esta sustancia pericodental a mí me encanta. ¿Por qué? Porque no solamente tiene aspectos de locus ceruleus, también vamos a encontrar aspectos de la sustancia nigra. ¿De acuerdo? La sustancia nigra sí que tiene que ver con dopamina. También vamos a encontrar lo que es el núcleo gigantocelular, que tiene que ver con acetilcolina. Pero principalmente para el dolor que nos interesa el locus ceruleus, que libera adrenalina, y lo que es el núcleo de Raphe. Los núcleos de Raphe son núcleos que liberan serotonina. Mientras que este libera adrenalina, este libera serotonina. Entonces, ahí viene la intervención de la serotonina. Como te dije, la principal serotonina que nos interesa para el dolor es la 5-TH2. Dice, Brian, ¿qué literatura está? En la parte inferior está. Todo lo que te digo de esta diapositiva está en la parte inferior. El POR, libro de POR, de Fisiopatología y Atención en Salud, 10ª edición, 2019, página 400. Ahí lo encuentras, chicos. ¿Ya? Entonces, este conjunto de núcleos, el núcleo de Raphe y el locus ceruleus, vamos a ver que ambos tienen que ver con la neuromodulación. ¿Por qué? Porque a través de una estimulación a nivel del asta posterior, justamente en la lámina 2, para ser exacto, que ocurre en la interconexión entre la primera neurona y la segunda neurona, vamos a ver que tiene que ver con las siguientes sustancias. Tiene que ver con lo que es glicina, tiene que ver con GABA, exactamente GABA A, y tiene que ver con adenosina. Esas tres sustancias son las que modulan el dolor. ¿Qué quiere decir neuromodulación? Que gracias a esas tres sustancias el dolor se puede ir por cierto momento del día. Por ejemplo, dice, doctor, solo me siento dolor cuando hago abducción de mi extremidad. O doctor, cuando giro mi mano, me duele. Siento ese dolor. ¿Y por qué no me duele en la noche? ¿Por qué me duele solo en el día? Porque existe una neuromodulación. Gracias a esta neuromodulación, la sensibilidad del dolor disminuye. Exacto, eso es importante. Es una vía descendente que viene de dónde? De la sustancia periacueductal. Neuromodulación. Acuérdate de esto, ¿eh? Cuando la neuromodulación falla, se le llama dolor crónico. A la neuromodulación se le llama también la adaptabilidad, permite adaptar el dolor, adaptación del dolor, ¿sí? Tiene que ver con adaptación del dolor. La neuromodulación tiene que ver con la adaptación del dolor. Entonces, cuando falle la neuromodulación, tenemos que ir pensando en un dolor que dura más, ¿de acuerdo? En un dolor que está intensificado de mayor intensidad, ¿correcto? Entonces, no te olvides la neuromodulación. ¿Cuáles son los principales neuromoduladores? Son tres: la adenosina, la glicina y los GABA A, exactamente GABA. GABA B no participa mucho, es un dato. Tú dices, Brian, ¿dónde está esa literatura? Está en la parte inferior, como te digo, Fisiopatología de POR, 10ª edición, página 400. Todo lo que te digo está ahí, ¿de acuerdo? Conclusión, entonces, chicos. Acá, en esta fisiopatología del dolor, me va a explicar dos aspectos. Que el dolor es la dualidad del dolor. Es una sensación, es una experiencia sensitiva y es una experiencia emocional. Sensitiva, ¿por qué? Porque usa las fibras sensitivas. Fibras A delta, fibra C. La fibra C, que tiene que ver con las fibras anteriores, fibra delta, con las fibras laterales que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿cierto? No te olvides que las fibras C, que tienen que ver con el dolor crónico, un dolor sordo, un dolor lento, tiene que ver con la regulación de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Esto explica por qué un paciente cuando tiene un dolor a largo plazo, un dolor crónico,
la presión arterial aumenta, la frecuencia cardíaca aumenta, es porque pasa por el sistema reticular, ¿correcto? Y todo esto se dirige a distintas zonas para cumplir una de las funciones del aspecto emocional, tanto en la corteza frontal como en el nivel de la conducta, a nivel de la corteza límbica. ¿Cuáles son las áreas de la conducta a nivel límbico? Son el área 24, área 29 y área 30. Son tres, ¿ah? Son tres. Y esto se comunica por el sistema periconductal y termina a nivel del locus ceruleus, que secreta adrenalina, y el núcleo de Rafael, que secreta serotonina. ¿De acuerdo? Y esto activa la neuromodulación, que son los tres: adenosina, glicina y GABA. Muy bien. Ya está. Esta imagen de acá es de POR. ¿De acuerdo? Es de POR. Entonces, ahí está lo que te he explicado. Lo vas a encontrar tal como está ahí. Incluso ahí ese mecanismo que te acabo de explicar de la neuromodulación, también del cambio de conducta también, que ocurre a nivel límbico, ocurre también en esta imagen del lado derecho. Date cuenta que toda la neuromodulación es como si bloqueara. Mira el número 2, mira, lo estoy señalando. Viene la sensación, viene la vía sensitiva, ¿verdad? Del dolor, viene. Y se transmite a nivel del sistema nervioso central. Asciende, ¿de acuerdo? Llega al tálamo. Pero ¿qué pasa en la neuromodulación? La neuromodulación, por ejemplo, las endorfinas, hacen un bloqueo, ¿de acuerdo? Hacen un bloqueo. Claro, me faltó acá. Me faltó acá las reinas, que son las endorfinas. ¿Sí? Hay un dato, chicas. Chicos, las endorfinas tienen que ver con tres receptores, ¿de acuerdo? Las endorfinas tienen que ver con tres receptores. Las endorfinas, vamos a encontrar especialmente, las endorfinas tienen que ver con receptores MU, son receptores MU. Las dinorfinas tienen que ver con receptores kappa. Y las encefalinas tienen que ver con receptores delta, ¿de acuerdo? Entonces, estos tres tipos de receptores son los opioides, o de opioides. Son los principales neuromodulares: opioides, adenosina, glicina y GABA. Cuando esta neuromodulación falla, ya te he dicho que no hay adaptación y puede ocurrir un dolor crónico. Vamos a ver acá, esta imagen de acá. Vamos ahora, ya hemos visto la sensibilización periférica anteriormente. Repito, la sensibilización periférica tiene que ver con una estimulación a través de distintas sustancias químicas. En cambio, la sensibilización pericentral quiere decir que ya llegó al aspecto central, ya llegó a la médula, se está transmitiendo y llegó al tálamo a través de la médula. Eso es central. Acá en este libro, en este mismo libro de Tratado de Dolor, menciona de una plasticidad sináptica. Ese término me encanta porque tranquilamente en un examen no puedes hablar de plasticidad y es como si hablan de sensibilización central. La sensibilización central tiene que ver con dos aspectos fundamentales. Vamos con el primero. El primero es un aumento sostenido de la transmisión excitatoria. Quiere decir que la transmisión continúa y no para. No hay nadie quien lo detenga. ¿Sí? Por eso estamos hablando de un dolor crónico, de un dolor intenso, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con una sensibilización central. Vamos a ver cómo ocurre esto. Mira el aspecto inferior del medio, de la diapositiva. Tenemos una lesión nerviosa, ¿correcto? Una lesión nerviosa. Esa lesión nerviosa, por ejemplo, se va a conectar y se va a percibir a lo que es en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Esto va a activar a dos sustancias. A la sustancia P, mira, se relaciona bastante. Porque, ¿te acuerdas la vía? ¿Te acuerdas una de las vías que vimos que tenía que ver con el dolor crónico? Muy bien. La vía paleoespinotalámica tiene que ver con sustancia P, y aquí está la sustancia P. ¿Correcto? Aquí está la sustancia P. Por eso, mayormente, repito, la sensibilización central se relaciona no totalmente, pero con el dolor crónico. Pero sí se relaciona bastante con el dolor crónico. También esta lesión de la neurona del ganglio de la raíz dorsal me va a llevar a la activación de un factor neurotrófico. Este factor neurotrófico derivado del cerebro. Estos, tanto el factor neurotrófico como los TNCP, van a llegar a un receptor que va a activar la proteína quinasas. ¿De acuerdo? Esta proteína quinasa va a activar a unos MAC, a la proteína quinasas activado por mitógenos. Y esto me va a hacer una activación de la transmisión génica. Mira, aquí está en el lado derecho. Acá está el MAC, el proteína quinasa activado por mitógenos, va a hacer que active a un potenciador de AMP cíclico, que es el TREC, ¿de acuerdo? Y esto va a hacer que sintetice distintos genes, que digamos, haya transcripción genética de genes rápidos y a largo plazo, como el NK1, el TRB, el FOS y el COX-2. Por ejemplo, en el COX-2 va a permitir que se libere prostaglandina 2. Esta prostaglandina 2, acá está, chicos, en el lado izquierdo, esta prostaglandina 2 va a hacer que disminuya la actividad de glicina. Quiere decir que estás disminuyendo la neuromodulación. Y si disminuye la neuromodulación, le vas a dar chance a que siga la transmisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí se sostiene la transmisión excitatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principal aspecto de la sensibilización central?
la activación de la transcripción genética. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que se va a generar nuevos genes para que continúe la transmisión. Nadie lo detiene. ¿De acuerdo? Pero no es el único aspecto, chicos. No es el único aspecto. Vamos a ver lo siguiente. Miren el lado derecho. El otro. Vamos a ver una depresión de mecanismos inhibidores medulares. ¿Cómo así? Para que, es como decir, si tú quieres seguir avanzando, si quieres que nadie te detenga, tienes que destruir a aquellos que te pueden detener. Y para destruir a aquellos que te pueden inhibir, tienes que comenzar los siguientes pasos. La lesión nerviosa, que ya está relacionada con un dolor neuropático, entramos a un dolor neuropático, ¿de acuerdo? Entramos a un dolor neuropático, ocurre una lesión nerviosa, por eso es neuropático. Vamos a ver que hay 4 acciones fundamentales que ocasionan la lesión nerviosa. Aquí esta vez, lesión nerviosa. Hay la transmisión dorsal del ganglio, ¿de acuerdo? Y ocurre esto. A nivel de la lámina 1, ¿te acuerdas de la lámina 1 de Rexer? Ya, la lámina 1 de Rexer, tú recuerdas, te dije que permitía el equilibrio de la concentración de cloro intercelular. ¿De acuerdo? Intracelular. ¿Qué pasaría si esto falla? Hay aumento, si falla el transporte de cloro y la lámina 1 es alterada, va a aumentar cloro intracelular. Y si el cloro no tiene un equilibrio adecuado a nivel de la lámina 1 Rexer de la sustancia gris de la médula, vamos a ver que disminuye la liberación de GABA. Mira, disminuye la liberación de GABA y de glicina. ¿Qué pasaría si también hay una sobreestimulación? Por ejemplo, la lesión nerviosa ocasiona una sobreestimulación, una hipersensibilidad. Esto va a hacer que se libere excesivamente glutamato, ¿correcto? También, acá viene algo muy importante, ¿ya? Acá viene muy importante. Esta lesión nerviosa, fíjate, esta lesión nerviosa va a hacer que se active la microglias, ¿de acuerdo? Se active la microglias por el P38, proteína quinasa activador, activado por mitocondria. Mira, en el lado izquierdo está. Por eso te digo, cuando escuchemos sensibilización central, vamos a escuchar que vamos a pensar en dolor neuropático. Siempre es así, plasticidad sináptica. ¿Cómo es así? Mira, en el caso de activación de una microglia, acá está la lesión nerviosa en el lado izquierdo, ocurre la transmisión, correcto, a nivel del asa posterior. Vamos a ver que la microglia se activa, y la activación de la microglia lo reconocemos porque de forma ameboidea, ¿sí? Y esta microglia en reposo se va a activar. Esta activación de microglia va a hacer que estimule, que libere citocinas, ¿de acuerdo? Libera citocinas. Y esta citocina va a hacer que, oye, le dice al botón presináptico, libera más glutamato, y libera más glutamato. ¿De acuerdo? Y aparte hace una inhibición local, que acá lo observamos. Esto es la PEPA, porque esto me encantó y me costó un poco entenderlo, que la liberación excesiva de glutamato y la activación de microglias, ¿de acuerdo? En una lesión nerviosa, en un dolor neuropático, va a hacer que se active, en un dolor neuropático, va a hacer que se active y ocasione una apoptosis de la interneurona GABAergica. Tú recuerdas que la interneurona se encarga de la modulación, es la función número 3, del paso número 3, la fisiopatología del dolor. Entonces, si tú cortas ese camino, matas a la célula interneurona, matas a la GABAergica, ya no se va a secretar GABA, ¿de acuerdo? Entonces, tanto la apoptosis de esta neurona como la disminución de GABA, por otro lado, ocasiona la desinhibición, o sea, la pérdida de inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ocurrir la neuromodulación. La neuromodulación que hacía, la neuromodulación hacía que el dolor no sea prolongado, que se adapte el dolor a ciertos momentos del día, ¿correcto? Pero si esto, gracias a la apoptosis y a la disminución de liberación de GABA, se pierde esta inhibición. Al perder esta inhibición, el umbral disminuye. No ver que gracias a la modulación del dolor, gracias a la modulación del dolor, el umbral del dolor tiene un nivel adecuado, ¿correcto? Pero cuando tú pierdes esta inhibición, el umbral disminuye. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa cualquier cosa que yo frote sobre tu piel, del lugar de lesión te va a doler, ¿sí? Por eso, al disminuir el umbral, vienen a activarse las fibras de bajo umbral. ¿Quiénes son las fibras de bajo umbral o de umbral bajo? Las fibras A beta. Entonces ya vamos encajando que las fibras A beta cómo se han ido activando en un dolor neuropático. Y esto ocasiona una hipersensibilidad del dolor neuropático. Conclusión, ¿por qué ocurre el dolor neuropático? Porque se disminuye el umbral por una pérdida de inhibición, ¿sí? En otras palabras, se pierde la modulación del dolor. Se pierde, mira, tanto por apoptosis como disminución de GABA. Esto ocasiona la lesión nerviosa, dolor neuropático. Pero no solamente ocurre eso, tengo en este libro Tratar Dolor, que está hermoso, dice que la lesión de fibras A beta, cuando se lesionan las fibras A beta,
mira, las mismas fibras que transmiten el dolor neuropático, va a haber un crecimiento de nuevas conexiones sinápticas. Quiere decir que va a haber nuevas creaciones, entre comillas, de conexiones, y esto va a hacer que se prolongue la fibra A beta, que tiene su límite, ¿sí? Abarquen otros límites, ¿de acuerdo? Abarquen otros límites, que después se prolongue áreas que corresponden a fibra C, y o contribuye a la hipersensibilidad del dolor. Contribuye a la hipersensibilidad del dolor neuropático. Entonces, ¿por qué ocurre el dolor neuropático? Sencillo, porque hay una alteración en la inhibición, en la modulación. Le cortas quien module, le cortas, por ejemplo, algo así. Es como en el COVID que pasó. ¿Sí? Una vez que dejaron en la calle de estar los policías, los militares, cuando inició la cuarentena, la gente ya salía normal, incluso más de lo que cuando había cuarentena. Es lo mismo, no hay quien iba en ese aspecto. Y como no hay quien iba, participan fibras que no deben participar, que son las fibras mecanorreceptoras, que en este caso van a ser las fibras del dolor neuropático. Y eso ocasiona una lesión, y eso lo ocasiona una lesión nerviosa. Entonces es puntual ese aspecto, y ahí lo vemos los dos aspectos. Entonces la pregunta clásica que siempre se debe hacer es, y debemos hacernos, ¿por qué? Porque si nosotros conocemos estos dos mecanismos de forma general, vamos a poder dar el tratamiento adecuado al paciente, ¿de acuerdo? Vamos a poder dar el tratamiento adecuado al paciente. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Vas a aumentar la transmisión excitatoria y vas a cortar o deprimir el aspecto inhibitorio, ¿verdad? En otras palabras, la modulación, chao. Y por eso el dolor persiste, un dolor neuropático. Acá está la imagen, si quieres extraerlo, ahí está la referencia bibliográfica. ¿Sí? Es un libro un poco antiguo, pero está bien explicado, chicos, está bien explicado. Como te digo, está en la página 92 a 112, lo ubicas. Ahí está la explicación, acá está la transcripción para que siga aumentando, ¿correcto? Y acá está la muerte celular de la interneurona inhibitoria. Por lo tanto, no hay quien inhiba. Baja el umbral, se activan fibras que no tienen que activarse, como las fibras A beta, dolor neuropático, por plasticidad sináptica. Es un término muy interesante, ¿eh? Acá, para terminar, vamos a ver, este libro es de otro libro, no es el mismo del anterior. Este es un libro un poco más actual, 2014, tercera edición, Tratado de Dolor Neuropático, donde me hablan de las tres principales alteraciones de la sensibilidad del dolor, ¿de acuerdo? La hiperalgesia, la alodinia y la hiperpatía. ¿Correcto? Este cuadro está hermoso, a mí me encantó. ¿Cómo es esto? Mira, si nosotros comenzamos a definir varios aspectos, por ejemplo, qué es una hiperalgesia, qué es una alodinia, por ejemplo, cuando yo te paso, supongamos que tengo un mechero, ¿de acuerdo? Un mechero. Y ese mechero te lo coloco encima de tu brazo. Este mechero te va a causar un leve dolor, ¿cierto? Es un dolor leve, por decirlo así. Pero si tú tienes una sobresensibilidad, una hipersensibilidad, ocasionada simplemente por el exceso de moduladores que hay, o por simplemente el aspecto de una sobreestimulación de estímulos mecano-calóricos, ocurre una hiperalgesia. Entonces, si tú quieres saber qué es la hiperalgesia es la sensación del dolor, ¿sí? Una respuesta exagerada de dolor frente a un estímulo que en condiciones normales es doloroso. O sea, es pocamente doloroso, pero cuando tú tienes hiperalgesia, el dolor es intenso. ¿Correcto? Esa es hiperalgesia. Y acá hay un dato. Este mismo libro, que es bonito, también te lo dice, que la hiperalgesia tú lo vas a clasificar en dos, chicos. Lo vas a clasificar como primaria y secundaria. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la primaria. No está ubicada la primaria. La primaria y la secundaria. Nunca te olvides que cada una se puede dividir en calórica y mecánica. ¿De acuerdo? A mí me interesa bastante lo que es, chicos, me interesa bastante lo que es la secundaria. ¿Por qué? La hiperalgesia secundaria tiene que ver bastante con lo que es en el aspecto mecánico. Y si es el aspecto mecánico, también le llamamos lo que es alodinia. Por eso el otro nombre que les conoce a la alodinia es una hiperalgesia mecánica. Una hiperalgesia secundaria mecánica, si tú quieres saber. Pero en cambio, si yo agarro un pedazo de algodón y lo froto encima o cerca de la lesión donde has tenido, o en este caso, un aspecto de un dolor neuropático, voy a ocasionar un dolor. Algo que no ocasiona dolor, va a ocasionar dolor. Por ejemplo, un pedazo de algodón. Y eso es alodinia, chicos. Hiperpatía. Hiperpatía es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque al inicio se percibe un estímulo poco intenso, pero conforme voy avanzando el estímulo sin aumentar la intensidad, este estímulo se convierte en un estímulo intenso, que el paciente llega a gritar, ¿de acuerdo? Llega a gritar, ¿sí? Por eso siempre se coloca así, primero es hiperalgesia, luego es alodinia,
y al final terminas con una hiperpatía. Este cuadrito, me olvidé, la hiperpatía siempre lo vas a relacionar, ¿por qué? Con un fenómeno de sumación. Con un fenómeno de sumación. ¿A qué refiere este fenómeno de sumación? Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor crónico, ¿de acuerdo? Una hipersensibilidad, por lo explicado anteriormente, que tiene que ver con la apoptosis, la interneurona, que tiene que ver porque ya no se disminuyó la síntesis de GABA, ya obtiene dolor neuropático, ¿correcto? Quiere decir que el umbral está bajo, ya. Si a un paciente con dolor neuropático, yo a un estímulo, por ejemplo, un pedazo de papel, lo comienzo a colocar encima de su brazo, o cerca de la lesión, si lo hago de forma repetida, sin aumentar la intensidad, se llama fenómeno de sumación, que va sumando el potencial hasta que se vuelve un potencial MZ. Y este potencial MZ es el que ocasiona un dolor que el paciente llega a gritar. Nunca te olvides que cuando hablas de hiperpatía, hablas que al inicio el estímulo es poco intenso, hiperpatía, y luego este estímulo, conforme va avanzando, sin aumentar la intensidad, se mantiene, se repite el mismo estímulo, va a ocasionar lo que es que el paciente grite. Incluso es un dolor muy insoportable, ¿de acuerdo? Es hiperpatía. Y este cuadro de acá está bien bonito, ¿por qué? Porque te lo diferencian, mira. Vamos a ver, mira. Todos provocan dolor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la hiperalgesia el estímulo es álgico, o sea, es un estímulo doloroso, que normalmente puede ser un dolor leve, por decirlo así. La respuesta es intensa, ¿sí? Algo que no debería ocasionarte un dolor fuerte, te ocasiona un dolor intenso, ¿correcto? El umbral es normal, quiere decir que no había variación del umbral. Es una pregunta muy curiosa. La alodinia, en cambio, el estímulo es no doloroso, por ejemplo, un pedazo de algodón, un pedazo de papel higiénico, rozando sobre la lesión, lugar de la lesión o cercana del lugar de la lesión primaria, me ocasiona, que es un estímulo no doloroso, me ocasiona un estímulo doloroso. Pero eso sí, el umbral tuvo que bajar. Y aquí viene lo bonito. ¿Cómo es que baja el umbral? Lo expliqué en la diapositiva anterior. Si gusta lo puedo volver a explicar. El umbral baja, ¿por qué? Porque ocurre un conjunto de alteraciones que van a cortar la inhibición, o sea, van a cortar la modulación del dolor, a través de una apoptosis, de una interferona GABAérgica, o puede ser a través de la disminución de GABA porque se altera lo que es el transportador de cloro y el cloro se dispara. Por tanto, el GABA se sintetiza menos y conlleva a disminución de la inhibición. Por eso que el umbral disminuye. Hiperpatía, mira, date cuenta que la hiperpatía, el estímulo no interesa si es álgico o no, si es doloroso o no. Igual me ocasiona una respuesta dolorosa y el umbral sigue siendo alto. ¿De acuerdo? Se vuelve alto porque, como te dije, es una fenómeno de sumación. Va sumando el estímulo que se asciende y se convierte en una meseta que sube el umbral. Una de las preguntas muy curiosas que nos pueden hacer o pueden realizar es la siguiente. ¿Cómo es el umbral en la hiperalgesia? Se mantiene normal. ¿Y cómo es el umbral en la alodinia? Disminuido. ¿Cómo es el umbral en la hiperpatía? Contraria a la alodinia. ¿Sí? Ahí está la referencia, lo pueden ubicar. Ya, esto de acá de clasificación de dolor es una clasificación, hay múltiples clasificaciones, ¿sí? Pero es una de las más conocidas de aquí, que tenemos, por ejemplo, la aguda, que es un trauma o dolor de cabeza, y la crónica, que puede ser nociceptiva, neuropática, que es la que hemos centrado hoy día hemos explicado principalmente neuropática, que puede ser central o periférica, ¿sí? Un dolor, por ejemplo, de la diabetes neuropática dolorosa, que es muy curioso este dato, incluso hay guías de tratamiento sobre eso. No solamente con opioides, también le puedes dar anticonvulsivantes, le puedes dar antagonistas de serotonina. Si hemos visto si tú has prestado atención y hemos visto todos los mediadores, participa la serotonina, participa la brexidina, participa la histamina, participa también los purinérgicos, participa el factor de crecimiento neural, participa el factor neurotrófico derivado de cerebro, o sea, es un montón de factores. Por eso el tratamiento de un dolor neuropático es complicado. Hay recomendaciones A, B, C, D, E, dependiendo. Y un dolor mixto que tiene que ver con dolor de cáncer y un dolor de la fibromialgia. La fibromialgia es un caso muy especial, ¿eh? Es un caso muy especial. Hasta ahorita no se sabe 100% la etiología de la fibromialgia, donde lo investiga Hartman, porque si no se conoce la etiología tan exacta, la base fisiopatológica. Y un dolor visceral que tiene que ver con pancreatitis o síndromes inflamatorios. Ya, acá es un dato para terminar, chicos. Este de acá en el lado derecho, mira, siempre una hiperalgesia primaria es en lugar de la lesión. Una alodina dinámica, como te dije, una alodina dinámica también se llama hiperalgesia secundaria y mecánica, ¿de acuerdo? Y una hiperalgesia secundaria alrededor, más a la periferia, la secundaria en sí. Recuerda, como te lo mencioné
vuelvo a mencionar, la secundaria se puede dividir en calórica y mecánica. Y la mecánica es justamente la alodina dinámica. ¿Ya? Acá hay un dato muy curioso de este cuadro, me encanta. ¿Por qué? Porque hay una sensibilización periférica, usa fibra C principalmente, no las únicas, ya lo hemos visto, fibras C sensibilizadas. Estas fibras C usan lo que es principalmente sustancia P, láminas 1, 3 y 5 de Rexer, y la sensibilidad central, vamos a los términos, alodina y hiperalgesia. Acá he puesto asterisco, ¿por qué? Porque no solamente, ¿recuerdas a los mediadores del dolor? Ya, esos mismos mediadores son los mediadores del prurito. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Por eso, a una alodinia se le hace semejanza a un prurito crónico, se llama alognesia. Y una hiperalgesia se le llama, en el caso de prurito crónico, hipersinexia. ¿Sí? Hipernesia. Es importante. En literatura es un montón de prurito, así como hay un libro entero que es de 1800 páginas que de tratado de dolor, también hay libros enteros de prurito. ¿De acuerdo? Hay libros enteros de prurito. Vamos a ver. Y de los medios químicos vamos a ver que hay bradicilina y mayormente opiáceos que reducen el dolor. Aquí hay un muy importante, los neuromoduladores. El factor de crecimiento neural, como les expliqué, el factor de crecimiento neural le encanta estimular al aspecto simpático, ¿eh? Y lo vamos a ver ahorita en una diapositiva, ¿ya? Nunca te olvides de acá, ¿de acuerdo? Y acá le agregaríamos, pues, al dolor crónico también le agregamos el factor neurotrófico derivado de cerebro. Muy importante también, que tiene que ver, lo hemos explicado en diapositivas anteriores. Y acá están las áreas, ¿verdad? El área premotora, la somatosensitiva, la prefrontal, dorsolateral y la ínsula claustro, ¿verdad? Que también lo agregaríamos en una porción, la área límbica, que tiene que ver con la conducta. ¿Cuáles son las áreas límbicas de conducta? Son la área 24, área 29, área 30 de Bromo. Muy bien, acá de los opioides he puesto algo general, recordando este es nuestro hermoso Woman Hillman, 13ª edición. Les voy a poner la página. Pero ahí está, te lo explica de una forma más sencilla, pero ya lo hemos explicado el dolor neuropático. Ahí vemos que participa todas las partes que han sido explicadas, ¿sí? Acá está la sustancia periconductal que es estimulada por el sistema límbico, disculpa, que es enviada a la fibra por el sistema límbico, ¿de acuerdo? Y llega a la sustancia periconductal que envía y libera los núcleos de Rafael, los núcleos de cerúleos, ¿de acuerdo? Los núcleos gigantocelulares que liberan acetilcolina y a todo eso, ¿sí? Que tiene que ver con la sustancia gris periconductal. Bueno, acá están algunos fármacos. Si te das cuenta, vamos a ver que en el aspecto de una dosis parenteral no podemos dar hidrocodona. Acá es muy curioso, lo que más me gusta es que debemos diferenciar los agonistas opioides y los agonistas parciales, ¿sí? Es muy importante eso. Como un antagonista clásico de los opioides es el naloxona, nunca olvidamos, ¿sí? Naloxona, ¿sí? Es importante. Por ejemplo, y hay que acordarnos algo, bien Guma y Gima para terminar dice bien claro, el tema de hoy no es farmacología, pero bueno, que los opioides, los agonistas opioides, eh, ocasionan dependencia, nunca adicción, ¿sí? Ocasionan dependencia física, pero nunca adicción, ¿eh? La adicción es distinta. En el mismo capítulo te lo dice. Ya chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, sabes que pueden ir las preguntas, pueden preguntarme, nos pueden visitar en el canal, que acá está mi canal recién creado, me gustaría que lo vean por lo menos algo. El video va a estar ahí en el canal. Y muchas gracias. Si tienen alguna duda, me gustaría que me la hagan, por favor. Y si un aporte, mucho mejor todavía.